¿Alguna vez has escuchado un nombre que inmediatamente te hace sentir un escalofrío? Imagina que estás leyendo la Biblia, específicamente el último libro, el Apocalipsis, y te encuentras con este nombre, Abadón. O tal vez prefieras su versión griega, Apolión. Ambos nombres suenan intimidantes, ¿verdad? Y es que deberían, porque estamos hablando de uno de los personajes más misteriosos y debatidos de toda la Escritura. Hoy vamos a resolver juntos este enigma bíblico. Vamos a descubrir quién es realmente este ser llamado el ángel del abismo. ¿Es un demonio terrible? ¿Es un ángel de Dios? ¿O es algo completamente diferente que desafía nuestras expectativas? Te prometo que al final de este video, vas a entender no solo quién es Abadón, sino también que nos enseña su historia sobre el carácter de Dios y sobre nuestra propia protección espiritual. Así que ponte cómodo, porque esta es una historia que combina visiones apocalípticas, criaturas aterradoras y una revelación sorprendente sobre cómo funciona el mundo espiritual. Comencemos desde el principio. Para conocer a Abadón, tenemos que transportarnos al año 95 después de Cristo, aproximadamente. El apóstol Juan, uno de los discípulos más cercanos a Jesús, está exiliado en una isla rocosa llamada Patmos. El emperador romano lo ha enviado allí como castigo por predicar el Evangelio. Pero en esa isla solitaria, Juan va a recibir la visión más extraordinaria jamás registrada en la historia humana. Un domingo, mientras Juan está en oración, escucha detrás de él una voz potente como una trompeta. Cuando se da vuelta, ve a Jesucristo glorificado, radiante como el sol, con ojos como llamas de fuego. Y Cristo le dice que escriba lo que está a punto de ver porque son mensajes para las iglesias y revelaciones sobre el futuro. Lo que Juan presencia a continuación es una serie de visiones apocalípticas impresionantes. Ve el trono de Dios rodeado de seres celestiales. Ve un rollo sellado con 7 sellos que solo Cristo puede abrir. Y conforme estos sellos se van rompiendo, comienzan a suceder eventos cataclísmicos en la tierra y en el cielo. Pero después de los sellos, vienen las trompetas. 7 ángeles con 7 trompetas se preparan para tocar, y cada trompeta anuncia un nuevo juicio divino sobre la tierra. Las primeras 4 trompetas traen desastres sobre la naturaleza, granizo mezclado con fuego, montañas ardientes lanzadas al mar, estrellas que caen y envenenan las aguas, y oscurecimiento del sol y la luna. Pero cuando el 5.º ángel toca su trompeta, algo verdaderamente extraordinario sucede. Juan ve una estrella que ha caído del cielo a la tierra. Ahora bien, presta mucha atención a este detalle porque es crucial, esta no es una estrella literal, es un ser espiritual. ¿Cómo lo sabemos? Porque el texto dice que a esta estrella se le dio la llave del pozo del abismo. Las estrellas literales no reciben llaves ni toman decisiones, pero los seres espirituales sí. Este ser abre el pozo del abismo con su llave, y lo que sucede después es como una escena de una película de terror cósmico. Del pozo comienza a salir un humo denso y negro, tan espeso que oscurece el sol y el aire. Es como si la oscuridad misma estuviera saliendo de las profundidades de la tierra. Y de ese humo emergen langostas, pero no son langostas comunes como las que conocemos. Juan las describe con un detalle fascinante que nos hace imaginar criaturas híbridas de pesadilla. Estas langostas tienen apariencia de caballos preparados para la batalla, llevan algo parecido a coronas de oro en sus cabezas, sus rostros parecen caras humanas, tienen cabello largo como el de las mujeres. Sus dientes son como los de un león, llevan corazas que parecen de hierro, y sus alas hacen un ruido ensordecedor como el de muchos carros de guerra corriendo a la batalla. Pero lo más aterrador son sus colas, tienen aguijones como los de los escorpiones, y en esas colas está su poder para hacer daño. A estas criaturas se les da una orden muy específica, y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. No se les permite dañar la hierba de la tierra ni ninguna planta verde ni ningún árbol. Su objetivo son únicamente las personas, pero tampoco todas las personas. Solo pueden atacar a aquellos seres humanos que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Y aún así, no pueden matarlos, solo atormentarlos durante 5 meses. El tormento es tan severo que las personas buscarán la muerte pero no la encontrarán, desearán morir pero la muerte huirá de ellos. Y aquí, finalmente, aparece nuestro personaje principal.
El texto bíblico dice textualmente, tienen por rey sobre ellas al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego, Apolión, que significa destructor. Ahora que hemos visto la escena completa, detengámonos a analizar quién es realmente este personaje misterioso. Porque, te confieso algo, a lo largo de los siglos los estudiosos de la Biblia han debatido intensamente sobre la identidad de Abadón. Y las opiniones están tan divididas que es fascinante. Primero, miremos los nombres. En la Biblia, especialmente en la cultura hebrea, los nombres nunca son casuales. Cada nombre revela algo sobre la naturaleza o el propósito de quien lo lleva. Abadón viene de una palabra hebrea que aparece varias veces en el Antiguo Testamento y significa destrucción o lugar de destrucción. En el libro de Job, por ejemplo, cuando se habla de las profundidades del Seol, el reino de los muertos, se menciona a Abadón como ese lugar de perdición total. En Proverbios se dice que ni siquiera la sabiduría puede penetrar completamente los misterios del Seol y Abadón. El nombre griego, Apolión, viene de la palabra apoyimi que significa destruir completamente o arruinar. Es como si el escritor quisiera asegurarse de que tanto los lectores que hablaban hebreo como los que hablaban griego entendieran exactamente de qué se trata este personaje. Estamos hablando de destrucción. Entonces, con un nombre así, sería fácil asumir que Abadón es obviamente un demonio, un espíritu maligno, quizás incluso el mismo Satanás. Y de hecho, muchos estudiosos a lo largo de la historia han llegado a esa conclusión. Su razonamiento es bastante lógico, viene del abismo, que en la Biblia generalmente se asocia con el lugar donde están los demonios. Gobierna sobre criaturas que causan tormento terrible. Su nombre significa destrucción. Todo parece apuntar a que es una fuerza del mal. Pero aquí es donde se pone interesante la historia, porque hay otros detalles en el texto que sugieren una interpretación completamente diferente. Y cuando empiezas a notarlos, toda la narrativa cambia de color. Fíjate en esto, el texto lo llama específicamente un ángel del abismo, no un demonio del abismo. En toda la Biblia, cuando se habla de ángeles y demonios, la distinción es clara y deliberada. Los ángeles son mensajeros y servidores de Dios, incluso cuando ejecutan juicios terribles. Los demonios son espíritus rebeldes que actúan contra la voluntad de Dios. Segundo detalle crucial, observa la naturaleza de las órdenes que reciben las langostas. No atacan indiscriminadamente. Tienen restricciones muy específicas que vienen de una autoridad superior. No pueden tocar las plantas, no pueden tocar a quienes tienen el sello de Dios, no pueden matar sino solo atormentar, y solo por un periodo limitado de 5 meses. Esto suena mucho más a un instrumento de juicio divino ejecutando órdenes precisas que a fuerzas demoníacas actuando con libertad. Tercer detalle revelador, en el Antiguo Testamento, Dios repetidamente usa agentes de destrucción para llevar a cabo sus juicios. Piensa en el ángel de la muerte que pasó por Egipto en la 10ª plaga, matando a todos los primogénitos excepto los de aquellos hogares marcados con sangre en los dinteles. Piensa en los ángeles que destruyeron Sodoma y Gomorra. Estos eran ángeles santos de Dios ejecutando juicios divinos, no demonios rebeldes. Eran terribles en su poder, sí, pero actuaban bajo órdenes directas del cielo. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar? Algunos teólogos proponen que Abadón es precisamente eso, un ángel de juicio bajo las órdenes de Dios. Su trabajo es terrible, su nombre es aterrador, pero su función es ejecutar el juicio divino contra aquellos que han rechazado persistentemente a Dios. Es como el brazo ejecutor de la justicia divina. Otros estudiosos sugieren que Abadón podría ser más una personificación o símbolo de la destrucción misma. Una representación poética del poder de la muerte que Dios permite operar dentro de límites muy específicos como parte de su plan soberano. Ahora bien, sé lo que podrías estar pensando, esto es fascinante como historia bíblica, pero ¿qué tiene que ver con mi vida hoy? ¿Por qué debería importarme quién es Abadón o qué significan estas langostas apocalípticas? Déjame mostrarte por qué esta historia antigua tiene un significado profundo y práctico para nosotros en el siglo XXI. La primera lección es sobre la protección divina. ¿Notaste ese detalle del sello de Dios en las frentes? Las langostas de Abadón no podían tocar a nadie que llevara ese sello.
Este es un tema que aparece repetidamente en el Apocalipsis y a través de toda la Biblia. Dios marca a los suyos, los identifica como su propiedad, y los protege incluso en medio del juicio más severo. Piensa en la historia del Éxodo que mencioné hace un momento. Cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto, no tocó ninguna casa que tuviera sangre en el dintel. La sangre era la marca de protección. De la misma manera, en el Apocalipsis, los siervos de Dios son sellados en sus frentes antes de que comiencen los juicios devastadores. Este sello representa pertenencia, identidad y protección divina. Para nosotros hoy, aunque no llevemos un sello físico visible en nuestras frentes, esta historia nos recuerda algo poderoso. Cuando pertenecemos a Dios a través de la fe en Cristo, estamos bajo su protección. Esto no significa que nunca enfrentaremos dificultades o pruebas en la vida, pero sí significa que ninguna fuerza espiritual, ningún poder del mal, puede separarnos del amor de Dios o destruir nuestra alma. Estamos sellados, marcados, protegidos. La segunda lección es sobre la naturaleza del juicio de Dios. Fíjate en algo importante, incluso en esta visión aterradora de langostas monstruosas y tormento, el juicio de Dios no es caprichoso ni cruel. Tiene límites muy claros. Las langostas solo pueden atacar a quienes han rechazado a Dios. Solo pueden atormentar, no matar. Solo tienen 5 meses, no eternidad. Y todo esto está bajo el control soberano de Dios. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que incluso en su ira, Dios se acuerda de la misericordia. El propósito del juicio no es la destrucción por placer sádico, sino despertar a las personas a la realidad de su condición espiritual. Es como un médico que aplica un tratamiento doloroso pero necesario para salvar la vida del paciente. El dolor tiene un propósito, llevar al arrepentimiento. De hecho, si sigues leyendo el Apocalipsis después de esta escena de la quinta trompeta, encontrarás algo sorprendente y triste. A pesar de todas estas plagas y juicios, el texto dice que el resto de la humanidad que no fue muerta por estas plagas aún así no se arrepintió de sus obras. No dejaron de adorar demonios e ídolos. No se arrepintieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Esto nos muestra algo profundo sobre la naturaleza humana. El corazón humano puede ser tan duro que incluso frente al juicio evidente de Dios, algunas personas se niegan a arrepentirse. Y esto hace que la misericordia de Dios sea aún más asombrosa, porque a pesar de todo, Él sigue ofreciendo salvación a quien quiera venir a Él. La tercera lección es sobre la soberanía de Dios incluso sobre las fuerzas destructivas. Abadón, a pesar de su poder aterrador, a pesar de comandar un ejército de criaturas monstruosas, a pesar de su nombre que significa destrucción, no actúa independientemente. Tiene un papel asignado. Opera dentro de límites establecidos. Responde a una autoridad superior. Esto es increíblemente reconfortante cuando enfrentamos situaciones en nuestra vida que parecen caóticas o fuera de control. Cuando el mal parece triunfar, cuando las fuerzas destructivas parecen dominar, cuando sentimos que todo se está desmoronando, podemos recordar que Dios todavía está en su trono. Incluso las fuerzas más oscuras del universo operan solo dentro de los límites que Él permite. Nada, absolutamente nada, escapa a su soberanía. Entonces, después de todo este viaje a través de visiones apocalípticas, nombres misteriosos y debates teológicos, ¿quién es realmente Abadón? Permíteme darte una respuesta honesta. El texto bíblico deliberadamente deja cierto misterio alrededor de esta figura. Y creo que eso es exactamente lo que Dios quiso. La Biblia no fue escrita para satisfacer nuestra curiosidad sobre cada detalle del mundo espiritual. No es una enciclopedia de angelología o demonología. Es una revelación de Dios mismo, de su carácter, de su plan de salvación y de cómo debemos vivir en relación con Él. Lo que sí sabemos con certeza sobre Abadón es esto: es un ser espiritual de gran poder, tiene autoridad sobre fuerzas destructivas, opera completamente dentro del plan soberano de Dios. Ejecuta juicios específicos y limitados, y respeta absolutamente los límites divinos, especialmente la protección sobre aquellos que pertenecen a Dios. Ya sea que entendamos a Abadón como un ángel de juicio bajo órdenes directas de Dios, como una personificación del poder de la muerte y la destrucción que Dios utiliza para sus propósitos.
o como algún tipo de ser espiritual que desafía nuestras categorías simples, el mensaje central permanece inquebrantable: Dios está en control absoluto de todo. Y aquí está el hermoso final de la historia, la parte que hace que todo cobre sentido: el Apocalipsis no termina con Abadón y sus langostas. Esa es solo una escena en un drama mucho más grande. La historia continúa hacia adelante, a través de más juicios, más visiones, más batallas cósmicas, hasta llegar a su conclusión gloriosa. Al final del libro, vemos la derrota total de Satanás, de la muerte y del Hades. Vemos un cielo nuevo y una tierra nueva donde ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Vemos la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendiendo del cielo, preparada como una novia hermosamente vestida para su esposo. Y escuchamos la voz de Dios declarando: «He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». Esa es la historia completa. Abadón y su papel aterrador en el juicio divino son solo un capítulo temporal en una narrativa que culmina con la victoria total de Dios sobre todo mal, todo sufrimiento y toda destrucción. Así que, ¿qué debemos llevarnos de todo esto? 3 cosas fundamentales. Primero, si pertenecemos a Dios a través de Cristo, estamos sellados y protegidos. Ningún poder espiritual puede arrebatarnos de su mano. Segundo, Dios es perfectamente justo en sus juicios, pero también infinitamente misericordioso, siempre llamando a las personas al arrepentimiento. Y tercero, sin importar cuán aterradoras puedan parecer las circunstancias, sin importar cuán poderosas parezcan las fuerzas del mal, Dios tiene el control absoluto y su plan bueno prevalecerá. La próxima vez que leas sobre Abadón en Apocalipsis capítulo 9, o cuando escuches su nombre en algún estudio bíblico, ya no será solo un nombre misterioso y aterrador. Será un recordatorio de que incluso en medio del juicio más severo, Dios mantiene su orden, protege a los suyos y trabaja hacia ese día glorioso cuando hará nuevas todas las cosas. Y esa, amigos, es la historia del ángel del abismo.